En el Imperio de Leonia, en medio de la noche, se organizaron funerales en el Palacio Imperial. El sacerdote se dirigió al pueblo reunido diciendo que su princesa se había ido con Dios y que debían aceptar esa cruel realidad e intentar seguir adelante. Ese día enterraron a la princesa Leonor Firestella, quien desapareció del palacio hace unos 6 meses. Todo el país estaba conmocionado por una desaparición tan inesperada, y como nunca se encontró el cuerpo, se decidió organizar el funeral sin él. Las personas que asistieron al funeral no parecían estar muy afligidas, algunas lloraban visiblemente, otras se quejaban de que era muy aburrido, y algunas incluso declaraban abiertamente que la princesa solía causar problemas a los demás. Pero a esas personas se les ordenó inmediatamente que guardaran silencio. Entre los presentes, no había quienes realmente lamentaran la muerte de la princesa, ni siquiera su propio hermano. Simplemente se trataba de un funeral formal para la princesa. Lo que era extraño es que ella misma asistía a su propio funeral. Sabía que eso sucedería tarde o temprano, pero no esperaba que fuera tan grave. La gente no mostraba ninguna tristeza y solo esperaban que terminara rápidamente para poder volver a cosas más interesantes. De repente, uno de los presentes notó un animal sentado en uno de los bancos y se sorprendió visiblemente al ver que había un zorro en un lugar así. La heroína ahora se veía así, al igual que todos los demás, y tal vez nadie podía creer que la princesa Estella se había transformado en un zorro. Todo comenzó cuando era una niña, cuando descubrió sus habilidades. En el pasado, el Imperio Leonia todavía estaba bendecido, al igual que ella lo estaba en su infancia. Ese día hubo un banquete imperial al que asistieron muchos nobles de alto rango, y todos estaban encantados porque todo estaba tan bien organizado, y también porque la princesa estaba presente con ellos. Ese día, la joven corría por la sala, aunque su madre le había ordenado que fuera más tranquila y graciosa. A la gente le encantaba la princesa, se preguntaban cómo podía ser tan elegante y dulce, y la llamaban el orgullo del imperio. La heroína estaba feliz de que todas esas personas hubieran venido a verla, y en un momento estaba tan emocionada por su primer banquete imperial que se volvió muy descuidada. De repente, escuchó gritos y vio que una escultura comenzaba a caerse sobre ella, y al cabo de un momento se detuvo inclinada de tal manera que debería haberse caído, pero por alguna razón desconocida, permaneció inmóvil. Alguien comenzó a agradecer a Dios, diciendo que la magia de alguien había salvado a la princesa y que era un milagro. Pero la joven sentía que no se trataba de una ayuda externa, sentía algo dentro de sí misma, y así intentó dirigir lo que sentía hacia la estatua. En ese mismo instante, la estatua explotó en miles de pedazos. Ese día, lo comprobó todo por su propia experiencia. La princesa se quedó allí, como si la tierra más generosa le otorgara una bendición, y desde su nacimiento todo había estado en sus manos. En ese momento, todos los invitados presentes creyeron sinceramente en la bendición del imperio, y su alegría hacia la princesa no hizo más que intensificarse. Jugando el juego, la joven declaró que, a partir de ese día, destruiría a todo aquel que se atreviera a amenazar el imperio con su poder. Era una bendición que nunca se repetiría, y debido a esto, su vida parecía estar llena de felicidad y prosperidad. Por la noche, su madre la acostaba y presumía de la gran hechicera que llegaría a ser. Su madre la apoyaba en todo lo que hacía. Después de despedirse, su madre salió de la habitación y la heroína se quedó sola en su cuarto. Estaba tan contenta consigo misma que no podía dormir. Pero en ese momento, un gran círculo mágico apareció de repente sobre su cama. En un instante, comenzó a funcionar. La joven salió de la cama, incapaz de resistirse, y alrededor de ella comenzaron a aparecer muchas letras con información. La chica estaba asustada y no entendía lo que estaba sucediendo, pero en unos segundos, los recuerdos volvieron a su mente como olas. Se dio cuenta de que ya había visto esos recuerdos, eran de su vida anterior, cuando vivía en otro mundo. Había muerto de manera inesperada y yacía en su cama como si nada hubiera pasado. Ahora, después de todo, no podía creer lo que acababa de ver. Era como si se hubiera convertido en la protagonista de una novela que había leído en su vida anterior. La princesa se quedó allí,
y eso le hizo darse cuenta de un hecho increíblemente terrible: si todo sucedía exactamente como en la novela, a los 18 años recibiría una terrible maldición, después de la cual su vida nunca volvería a ser la misma. La vida y la muerte en un odio común. Le resultaba difícil creerlo, porque si su vida era igual que en la novela, estaría maldita a los 18 años. Y según la trama del libro, a los 18 sería maldita y despreciada. Pero nadie en la familia imperial sabía que existía tal maldición, y por lo tanto, para sobrevivir, tendría que ocultarlo por sí misma. Al parecer, esa maldición había sido impuesta a la familia imperial mucho tiempo atrás, y ella no entendía por qué había caído bajo su influencia. Probablemente porque era la única hechicera conocida en la historia de la familia. La heroína no quería terminar su vida sola, y gracias a la novela, ella ya sabía lo que sucedería en el futuro, y si pudiera deshacerse de la maldición, podría cambiar todo su destino. Pero, como si se burlara de ella, la maldición se apoderó de su vida, y todos sus intentos terminaron con la misma muerte solitaria y miserable. Y en el momento en que se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Abrió los ojos de nuevo, su regreso fue un milagro, y entonces decidió que, aunque intentara cambiar algo, la única constante sería la muerte. Solo quería ser amada y feliz. El poder, la gloria o la riqueza, todo lo que le daban no tenía sentido, y en ese caso, era mejor no querer nada. Es por eso que en su segunda vida renunció a la esperanza de ser amada. Si renunciaba al amor, siempre tendría el poder, el dinero y la fama. Y aunque nadie la amara, nadie podría oponerse a ella. Así fue como la princesa del imperio, que una vez estuvo allí, se convirtió en alguien a quien todos debían evitar. Se convirtió en la culpable de todos los problemas, la creadora de conflictos. La niña se volvió arrogante, la que traía la mala suerte. Era solo una niña solitaria, pero cuanto más la odiaban, más fuerte se volvía. Y así se convirtió en la hechicera más prominente del imperio. Un día, mientras causaba problemas a la familia imperial, sus padres murieron repentinamente. Pronto quedó claro que hechiceros oscuros estaban detrás de todo esto y que habían puesto su mirada en el imperio. La heroína se negaba a ser amada, pero nunca renunciaba a aquellos que amaba, por lo que juró hacer que todos los responsables lamentaran profundamente lo que habían hecho. Sin embargo, no sabía cómo una princesa de un imperio podría enfrentarse a hechiceros oscuros con tanta experiencia. Sería una tarea muy difícil, y finalmente, para vigilarlos, ocultó su identidad transformándose en un zorro. Ese día, tomó esta forma como de costumbre para cazar a los hechiceros, y tras un accidente que casi la llevó a la muerte, superó la crisis y abrió los ojos. La heroína se dio cuenta de que ya no podía volver a su forma humana. Pasaron 6 meses, e intentó todo para regresar, pero su forma de zorro tenía importantes limitaciones, y nada funcionaba. La larga ausencia de la princesa hizo que todos la dieran por muerta, y fue por eso que se organizaron los funerales. Había oído hablar de sus propios funerales y acudió con la esperanza de aprender algo, pero nunca podría haber imaginado que sería una despedida tan terrible. Sin embargo, la zorra se convenció de que no era el momento de pensar en eso, que debía encontrar una manera de recuperar su cuerpo para proteger el honor de sus difuntos padres, mancillado por la magia negra, y la seguridad de todo el imperio. Casi era imposible ocultar la verdadera causa de la muerte de sus padres. Y continuar secretamente persiguiendo a los magos oscuros en forma de zorro, por lo que debía recuperar su forma humana lo antes posible. La joven pensaba que debía haber otra manera, ya que no había logrado cambiar nada en 6 meses. Solo había una persona que podía ayudarla a convertirse en un verdadero zorro, su prometido, el archiduque de Rusión, Keinon Adelasia, gran duque de esa familia, que se había especializado en magia aplicada durante siglos y seguramente tendría registros de incidentes mágicos raros. La heroína necesitaba encontrar información sobre lo que le estaba sucediendo en su casa, pero el problema era que no podía hacer nada por sí misma. Su compromiso era formal, aunque habían sido amigos desde la infancia, pero ahora no podía estar segura de que él la ayudara a resolver este malentendido. Cuando era niño, le gustaban mucho los animales, así que decidió fingir que se había perdido y aparecer ante él. Nunca sería demasiado tarde para decirle lo que realmente había sucedido,
Tal vez se enojara por haber sido engañado, pero en ese momento no tenía otra opción. Comprendiendo que, si él no venía, todo su plan estaría arruinado, la zorra lo esperó. Lo esperó durante mucho tiempo, convencida de que al menos una vez debía venir. Pero el hombre nunca apareció, y la zorra se resignó, convencida de que debía odiarla mucho si no asistió a su funeral. Herida por no haberlo esperado, la heroína se disponía a marcharse cuando, de repente, la figura que había estado esperando apareció ante sus ojos. El hombre pasó junto al animal y se dirigió directamente hacia el retrato de la difunta. No podía creer que estuviera muerta, porque sabía que esa chica no era del tipo que moría tan fácilmente. De repente, detrás de él, creyó escuchar una voz que lo llamaba por su nombre, y pensó que era una alucinación, pero era demasiado extraño, parecía la voz de ella. Se dio la vuelta rápidamente. El zorro se alegró de que lo hubiera reconocido, y al ver al animal, el hombre recordó una vez, cuando era niño, que buscaba algo en el jardín. En ese momento, el mismo zorro apareció cerca de él, intentando reconfortarlo, pero fue sorprendido y desapareció. La heroína esperaba felizmente que la reconociera, pero el hombre no creía que ese zorro fuera el mismo que había tenido en su infancia. La joven no tuvo más remedio que usar una estrategia encantadora, enroscando su cola alrededor de su pierna. Herzog concluyó que quería que la llevara con él, y ella comenzó a dar vueltas a su alrededor. Luego, el hombre comentó que parecía querer seducirlo. Al cabo de un momento, la tomó bruscamente del cuello, lo que la incomodó, pero luego la acomodó suavemente en sus brazos y le aseguró que la llevaría consigo, lo cual la alegró. Sin embargo, el hecho de que él aceptara tan fácilmente la situación la inquietaba. La zorra se quedó dormida plácidamente. El hombre reflexionaba mirando por la ventana. Cuando ella desapareció, dejó de lado todas sus actividades como archiduque y dirigió la búsqueda en la región donde había desaparecido. Sin embargo, durante 6 meses no se encontró ni una sola pista o indicio, y de repente decidieron organizar un funeral, aunque no se había encontrado el cuerpo. Ahora, estaba muy preocupado por lo que le había sucedido. Una vez que llegaron al lugar indicado, el hombre despertó a la zorra y la llevó a la casa. Ella no dejaba de mirarlo mientras él se colocaba unos guantes, preparándose claramente para algo. En un instante, se acercó a ella diciendo que primero necesitaba lavarla, ya que estaba sucia. La heroína intentó escapar, pero fue en vano. A la mañana siguiente, estaba acostada en una cama cálida y cómoda. Su primer pensamiento fue que finalmente había vuelto a su forma humana, pero cuando abrió los ojos, vio al archiduque durmiendo en la misma cama que ella, lo cual la sorprendió. Al cabo de un momento, recordó que seguía en el cuerpo de un zorro, lo que la tranquilizó. De todas formas, haber llegado a esta casa ya era considerado un éxito, y ahora estaba feliz con su nuevo hogar, especialmente porque estaba limpia después de haber sido lavada. Pero en ese momento recordó quién era el responsable de su limpieza, y se prometió a sí misma que no volvería a sufrir la humillación del día anterior, cuando él la había tratado, a ella, la más noble princesa del imperio, como si fuera ropa sucia. Así que, en represalia, le dio un manotazo en la cara con su pata, diciéndole que esa era su castigo. Al escuchar los ruidos que él hacía, ella rápidamente se dio la vuelta, fingiendo dormir. El hombre se despertó, sin entender por qué le ardían las mejillas. Ella apenas lo había golpeado suavemente, pero por alguna razón eso lo despertó. Al ver al zorro junto a él, lo atrapó, y la joven pensó que él había adivinado su verdadera identidad. Decidió seguir fingiendo que no entendía nada, así que continuó durmiendo profundamente. Para su sorpresa, su prometido tomó la manta y la cubrió, preocupado de que se enfermara, y luego abandonó la habitación. Todo resultó ser mucho más sencillo de lo que ella había imaginado, y se dio cuenta de que se había preocupado por nada. Ahora se daba cuenta de cuánto había extrañado una manta suave y cómoda, y que todo ese tiempo había sido difícil para ella. Era por eso que necesitaba descansar bien. En su sueño, escuchó voces sorprendidas que no entendían qué hacía un zorro allí. Abrió los ojos mientras dormía y vio a las sirvientas frente a ella, que parecían preocupadas por alguna razón. Ellas murmuraban entre sí que el duque no era muy aficionado a los animales, especialmente a los zorros.
La heroína no podía creer lo que oía, eso no podía ser cierto, ya que él amaba a los animales desde la infancia, y los zorros eran sus favoritos, por lo que nunca los cazaba, ni siquiera en competencias de caza. Pero ahora, parecía estar contento de verla. Y él incluso la había dejado entrar a su casa. Las sirvientas se preguntaban si Pan, probablemente un hombre, se molestaría si él decidía quedarse con el zorro, pero llegaron a la conclusión de que debía echarla. La zorra, al escuchar esto, comenzó a silbar, pensando que él no se atrevería a enviarla a ningún sitio y que se quedaría definitivamente allí. La princesa sabía que si la echaban, tendría que volver a vivir de forma dura en la calle como antes, y sobre todo, tenía la intención de consultar todos los libros de magia que se encontraban en la casa, así que no podía irse a ninguna parte. Las mujeres decidieron informar de la situación al mayordomo, pero por el momento debían cuidar del zorro. La más joven de las sirvientas se ofreció para ir a hablar con el mayordomo, y las otras aseguraron que cuidarían del animal en su ausencia. Entonces, de repente, las demás sirvientas comenzaron a mirar al zorro con extrañeza, lo cual la hizo sentir incómoda, y empezaron a acariciarla, elogiándola por su belleza y por su pelaje blanco, comparándolo con la nieve. El zorro estaba muy feliz, dándose cuenta de que las sirvientas se habían enamorado de su belleza. Recordó cómo, cuando Henrion era un niño y la vio transformarse en zorro por primera vez, no pudo apartar los ojos de ella y pasó todo el día abrazándola, decidiendo que la criaría él mismo. Ahora, las sirvientas acariciaban al animal de todas las formas posibles. Irónicamente, en ese momento, cuando una de ellas la tocó, la joven recordó a las dos personas que más amaba en el mundo, los recuerdos de su esposo abrazándola cuando era pequeña, diciéndole que había crecido mucho y que ya era pesada, y la mujer que la cuidaba cuando estaba enferma, su madre. También pensó en su padre, las personas a las que más quería en la vida, y ahora se preguntaba si seguían vivos. ¿La reconocerían en su forma de zorro? En ese momento, la nostalgia la invadió. De repente, el zorro fue arrancado de las manos de las sirvientas cuando llegó el archiduque. Al enterarse de que el animal iba a ser expulsado, lo miró fríamente, lo que asustó al zorro, quien pensó que realmente podría ser echado. Sin embargo, el hombre declaró que, a partir de ese día, el zorro sería su mascota, lo cual tranquilizó mucho a la heroína. No sabía por qué sentía tal deseo de quedarse, pero la vida cambia según cómo te perciben, y con una mirada orgullosa, el zorro subió al hombro del archiduque, esperando ser presentado como un animal muy importante. Pero las cosas no salieron como ella había planeado. El archiduque, sonriendo, dijo que ella causaba constantemente problemas, que tenía muy mal carácter, pero que, aún así, era un zorro al que apreciaba mucho, y por lo tanto, no permitiría que nadie le hiciera daño. Ese mismo día, un asistente llamado Robón vino a verlo por asuntos de trabajo. Con una mirada maliciosa, el asistente llamó la atención sobre el zorro, concluyendo que era el mismo animal que el archiduque había criado personalmente. Señalándolo con el dedo, dijo que parecía haber aparecido de la nada y, además, ni siquiera respetaba a su dueño, sugiriendo que sería mejor no acercarse a un animal así. Luego mostró la mano del archiduque, la cual tenía numerosas marcas de mordeduras, y propuso encontrar un zorro más digno. Estas palabras enfurecieron al animal, y el archiduque lo confirmó, diciendo que el zorro no respetaba a su dueño y que tenía un carácter terrible. No obstante, añadió que no había nada que hacer, pues ahora era su zorro. El hombre continuó diciendo que era un alborotador y algo rudo, pero que aún así lo criaba y lo alimentaba bien. En ese momento, al tocarle el hocico con el dedo, la pequeña mordió con enojo, asustando al asistente, quien empezó a sudar copiosamente. Preguntó si el archiduque aún quería quedarse con un zorro que se comportaba de esa manera. Sin embargo, el archiduque no parecía arrepentido de su elección y de algún modo, aseguró que ya le habían quitado un zorro en el pasado, pero que esta vez el animal había venido a él por su propia voluntad, y estaba seguro de que no la dejaría ir a ningún otro lugar. Al escuchar esto, el animal se dio cuenta de que él aún la recordaba y que, de alguna manera, la apreciaba. El zorro que le habían quitado antes era la propia heroína en su forma humana, pero él no podía saber que ella se había transformado en ese zorro.
Ella pensaba que su transformación sería algo temporal, pero en realidad la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. El asistente también agregó que tenía algo que reportar, que un matrimonio había sido recientemente arreglado y que había sido orquestado mediante la magia. La joven se dio cuenta de que eso era exactamente lo que había estado buscando, y decidió que valía la pena indagar más en la magia. Si se acercaba lo suficiente a él, podría obtener más información, aunque sabía que el hombre no confiaba en el animal, lo que haría la tarea aún más difícil. En ese momento, una joven se acercó al archiduque y le dijo que había encontrado rastros adicionales y que tan pronto como los hubiera analizado, se los entregaría inmediatamente. La heroína decidió que sería buena idea acercarse primero a esta joven. Tan pronto como la joven salió de la habitación, el zorro aprovechó la oportunidad y salió tras ella. Lisa, la heroína, no tenía idea de cómo iniciar una conversación y también estaba llena de dudas sobre si la joven podría no gustarle tanto como Robón. Solo quería que quienes la rodeaban dejaran de odiarla, pero sabía que si quería obtener pistas sobre la magia oscura, tendría que actuar con decisión. Al cabo de un rato, la joven se dio cuenta de que el animal la seguía. Al percatarse de esto, sonrió amistosamente y lo tomó en sus brazos, diciendo que aún era más adorable de cerca, y por esa razón decidió llevarlo con ella para el almuerzo. El archiduque los observaba pensativo. Después de haber comido mucha carne, la princesa en el cuerpo de un zorro se recostó con satisfacción, su estómago ya estaba lleno, y se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había comido tanto. Sabía que debía buscar pistas sobre la magia, pero de repente se sintió demasiado llena. Sin embargo, rápidamente se convenció de que no había nada de malo en eso, necesitaba comer bien y recuperar fuerzas antes de seguir buscando, y ya que ahora estaba en el cuerpo de un zorro, no tenía que preocuparse por las maneras reales. Desde el rabillo del oído, el zorro escuchó a dos sirvientas hablar entre sí, diciendo que el archiduque finalmente había comido bien hoy, y todos se mostraban muy sorprendidos. El mayordomo incluso estuvo a punto de romper en llanto. Estas palabras sorprendieron a la heroína, ya que no podía creer que fuera tan raro que Anrusión comiera toda su comida. Según recordaba, siempre comía bien, aunque en menor cantidad que ella, ya que a la joven siempre le había encantado comer. Secándose las lágrimas, el mayordomo expresó su alegría de que el hombre por fin estuviera comiendo normalmente, atribuyendo este cambio probablemente al zorro mismo. Luego preguntó si el archiduque ya había elegido un nombre para el animal, dado que no podían seguir llamándolo zorro todo el tiempo. El archiduque aceptó la idea y se acercó a la mesa donde la heroína descansaba, preguntando qué nombre le vendría mejor. Una de las sirvientas que limpiaba cerca aseguró que había oído que los animales desarrollaban personalidades diferentes en función de su nombre. El dueño, sonriendo, respondió que en ese caso tendría que pensarlo bien. Todos los sirvientes lo vieron sonreír y comenzaron a irradiar felicidad, ya que rara vez sonreía, todo gracias a la pequeña zorra. Así que todos le estaban muy agradecidos. La heroína se sintió incómoda porque estaba segura de que recibiría un nombre muy extraño. La primera sugerencia fue zorro, pero tras un momento de reflexión, él decidió que la llamaría peluche, ya que eso le parecía adecuado para alguien tan joven como ella. Sin embargo, tras darse cuenta de que el nombre no era adecuado, optó por otro nombre, Lala. Al escuchar este nombre, la joven visualizó una imagen de su niñez y quedó en shock, sin poder moverse. Estaba convencida de que el archiduque había adivinado quién era el zorro, ya que Lala era su apodo de infancia, un nombre que su familia le había dado cuando era pequeña. Anrusión también la había llamado así una vez, de manera excepcional, por lo que no creía que esto fuera una simple coincidencia. Al ver la expresión desolada del zorro, el archiduque lo tomó en sus brazos y le dijo, bromeando, que por la expresión en su cara parecía que no le gustaba ese nombre, así que había decidido darle otro. Justo entonces, la joven se dio cuenta de que había sido descubierta y, llena de furia. Y él simplemente le preguntó fríamente cuál era la razón de su visita secreta. Luego añadió que la reputación de la princesa se había desplomado en el abismo si ni siquiera era capaz de ocultar su identidad. En ese momento,
ella se dio cuenta de que aún no había tenido tiempo de ocuparse de todos los casos de los magos oscuros, y que no tenía planeado ser descubierta tan rápidamente. Así que tuvo que ajustar sus planes debido a las nuevas circunstancias. Cuando era niño, el joven solía decir que quería ese zorro, el que vivía en el jardín, y mientras tomaban té, la heroína le aseguraba que no era el animal que él quería criar. Si se fijaban bien, ambos tenían los mismos ojos dorados que se parecían exactamente, y ya sabían en ese momento quién era realmente el zorro. Andrusión comentó que ella siempre había sido muy orgullosa, y sin embargo, ahora había aparecido bajo esta forma para buscar algo que él tenía y que ella no. Por ejemplo, algo que su familia llevaba mucho tiempo buscando, la magia y los artefactos mágicos, incluidos los magos oscuros. Al oír esas palabras, la princesa comenzó a prestar más atención, y él continuó: en la región donde ella desapareció, había encontrado rastros de magia oscura, y probablemente a causa de eso ahora tenía esta apariencia. Esa es la razón por la cual había venido a este lugar, para recuperar su forma original. Al cabo de un momento, su voz se calmó, y en un tono completamente diferente, dijo que no tenía sentido preguntar ahora, ya que ella siempre había mantenido todo en secreto. Pero ya que ahora estaba en la casa del archiduque, no la dejaría marcharse. Como la joven ya no podía hablar, el maestro le ofreció escribir lo que le había sucedido, y tras leerlo, decidiría qué hacer a continuación. Fue entonces cuando Robón entró en la habitación, asegurando que tenía un asunto importante que tratar, y la zorra se sintió sinceramente contenta de verlo. En ese momento, el asistente les informó que el marqués de Abellín había venido a visitarlos, junto con su tutor. Esto no complació al archiduque, pero reconoció que era el momento adecuado para recibirlos, por lo que ambos fueron a encontrarse con los invitados. El heredero de la familia Abellín era Lad Navalan, el sobrino de Andrusión, nacido del matrimonio de su primo y su cuñada. Sin embargo, tras un accidente ocurrido hace un año, ambos fallecieron y el joven se convirtió en el único heredero. Como tenía menos de 15 años, necesitaba un tutor, y Patrick fue quien llegó con él ese día. La heroína reconoció a ese hombre. 6 meses atrás, lo había visto intimidar a Litón, por lo que resultaba un misterio cómo seguía siendo su tutor. La zorra no podía creer que Patrick siguiera a cargo del muchacho, y decidió apresurarse a ayudarlo de inmediato, dejando a Andrusión para más tarde. No confiaba en absoluto en ese hombre. Y por lo tanto, debía encontrar a alguien más para ayudarla. En el camino, se encontró con Anessa. La heroína decidió pedirle ayuda a la joven, quien, a su vez, pensó que el animal solo estaba buscando caricias. El hombre que hablaba con la joven no prestaba atención al animal y continuaba con sus especulaciones. Afirmó que el señor Patrick estaba intentando usar este incidente como excusa para evitar que el archiduque se llevara al muchacho. La joven no entendía sinceramente por qué su señor debía ser considerado responsable de lo que había hecho la princesa. Además, si ella no le hubiera roto la pierna al señor Patrick por no tener nada mejor que hacer, el chico podría haber sido llevado con total tranquilidad. La heroína recordó entonces que, hace 6 meses, decidió probar el poder mágico de Litón. En el momento en que mostró sus habilidades, el hombre tomó al chico por el hombro y le dijo que intentara no deshonrar a su familia. Y tan pronto como lo tocó, la magia de Litón se volvió muy inestable, y la razón era ese hombre, Patrick. Así que, en ese momento, la princesa afirmó que su actitud hacia el futuro jefe de familia era totalmente inaceptable. A lo que él solo sonrió maliciosamente, fingiendo no entender lo que estaba sucediendo, afirmando que sinceramente se preocupaba por él. Aunque ella era una princesa, sus palabras superaban todos los límites. Quedó claro que esta persona era muy malvada, imposible de domar, y por lo tanto, se decidió usar la fuerza. Solo al observar los cambios en el poder mágico del chico, ya podía decir que había sido maltratado, y en lugar de arrepentirse, Patrick había difundido falsos rumores. Así que no podían dejarlo escapar esta vez. La zorra fue al laboratorio de magia del archiduque. Cuando era pequeña, solía crear objetos mágicos y había desarrollado el hábito de esconderse allí. Temía que este objeto permaneciera prohibido allí por ser particularmente peligroso, así que lo escondió bien.
Estaba contenta de no haberlo tirado en su momento y nunca hubiera imaginado que un día lo utilizaría de esta manera. Mientras tanto, el dueño de la casa, Patrick, que conversaba con los invitados, declaró que le parecía completamente natural que el futuro marqués de Abellín fuera criado por la familia Abellín, y que tal interferencia de otra familia no tenía sentido. El dueño le pidió que reconsiderara esa decisión, ya que la magia era un don raro y una formación sistemática en la academia sería beneficiosa para el chico. El tutor le aseguró que la fortaleza de la familia Abellín no residía en la magia, sino en la capacidad de manejar una espada, y que el chico crecería de acuerdo con el camino elegido por su familia. Por lo tanto, pidió que dejaran de manipular este asunto. El archiduque sabía que Litón no podía convertirse en caballero, ya que había nacido con poderes mágicos, al igual que su padre. Y por lo tanto, lamentablemente, tenía un cuerpo muy débil, lo que dejaba al hombre con solo dos opciones: o aceptaba la opinión de la familia Abellín y se retiraba, o debía llevarse al chico por la fuerza y enviarlo a la academia. De repente, con el rabillo del ojo, vio a la heroína, que cruzó su mirada y avanzó con orgullo. Para sorpresa de todos, se arrodilló ante Patrick. En este imperio, él pensaba que cuanto más animales criaban, mayor era su reputación, y que, por lo tanto, incluso si la criatura era desagradable, no la echaría. El hombre no prestó atención al animal y comenzó a acariciarle la cabeza, a pesar de que sufría visiblemente. El archiduque no comprendía lo que ella estaba haciendo, pero pensó que la heroína debía tener un plan y decidió no intervenir. El animal se subió a su cabeza y marcó imperceptiblemente el cuello del hombre. Si no hacía nada al chico, no ocurriría nada, pero si decidía hacerle algún daño, se produciría una fuerte reacción. Cuando terminó, la zorra se escapó y saltó a sus rodillas. Al ver este comportamiento, Patrick dijo que ella era incontrolable, sin modales y exactamente como su dueño. Se levantó diciendo que habían terminado sus asuntos y que se llevaría al chico. Mientras se iba, el propietario les aseguró que debían tener cuidado, que aún no habían terminado y que regresarían. Al marcharse, el invitado dijo que era la última vez que lo advertía: si el archiduque seguía metiéndose en los asuntos de los demás, irían al Palacio Imperial, no a esa propiedad. El chico que estaba junto a él, inseguro, dijo que ya era hora de irse, así que también se despidió. Ella se acercó a él, le hizo una señal para que viniera, y al poner sus patas sobre sus manos, le dijo que en nombre de la princesa, él debía quedarse. Más tarde, cuando lo necesitara, ella respondería a su llamado, pase lo que pase. Después de las despedidas, la princesa resumió los resultados: los preparativos finalmente habían terminado. El dispositivo estaba fijado a Patrick, así como a la pierna de Litón, y ahora solo quedaba esperar a que un verdadero adulto viniera a ayudar al chico. La persona más adulta de la familia era Sofía Abellín, quien tomaba todas las decisiones relacionadas con los Abellín y era una persona muy respetada en la familia. Ella era fría y parca en sus expresiones, incluso con su único nieto Litón, pero no era de las que se mantenían al margen si se enteraba de los crímenes de Patrick, y sin duda lo castigaría de manera justa. Mientras veía a los invitados por la ventana, la zorra sintió de repente una extraña quemazón en la nuca. El archiduque la agarró entonces por el pellejo del cuello, lo que la enfureció, y le ordenó que no la atrapara tan bruscamente. El dueño declaró que no estaba cómodo con lo que ella había puesto sobre el invitado, y se preguntaba si el objeto no había sido robado de un laboratorio de magia. Afirmó que el animal tenía solo una oportunidad de decir la verdad, ya que también sabía para qué servía el objeto. De repente, ella le tocó la oreja con su pata, y las palabras comenzaron a fluir en su cabeza. Cuando terminó, la heroína añadió que su esposo también debía haberlo visto, y que ahora Patrick ya no querría tocar al chico ni con un dedo. Por lo tanto, debía apresurarse a enviar una carta al marqués de Abellín. Más tarde, por la noche, los invitados regresaron a su mansión, y el chico dijo que realmente lamentaba su comportamiento inaceptable de hoy. A lo que el mayor respondió arremangándose y diciendo que toda ofensa debía ser castigada. Litón ya esperaba ser golpeado nuevamente esa noche. Tenía miedo y, sin embargo, se preparaba para lo peor. Mientras tanto,
el hombre ya había levantado la mano de manera amenazante, ordenándole que se tapara la boca para que nadie los oyera. De repente, todo a su alrededor comenzó a brillar y apareció una barrera frente al chico. En un instante, Patrick ya estaba tirado en el suelo, visiblemente herido por este poder. Pero eso solo aumentó su furia, y comenzó a culpar al niño por lo sucedido, diciéndole que no se atreviera a usar sus trucos contra él y preguntándole quién le había enseñado a hacer eso. Extendió la mano con rabia hacia el chico. Litón trató de justificarse diciendo que no había sido él, pero nadie lo escuchaba. La mano se disponía a golpearlo de nuevo, pero esta vez falló. La barrera apareció nuevamente y, esta vez, lanzó al hombre varios metros atrás. El hombre, herido, comenzó a jadear, amenazando al chico y asegurándole que esta vez le daría una lección para que el mocoso no volviera a hacer tonterías. De repente, se oyó una voz detrás de él que le preguntaba cómo pensaba enseñar al chico. Patrick se horrorizó al reconocer esa voz. Se dio la vuelta para ver a Sofía mirándolo con ira, preguntándole si se había atrevido a ponerle la mano encima a su mascota, además de a su nieto. Comenzó a disculparse, asegurando que todo había sido un malentendido y que nunca le había puesto la mano al niño. La mujer declaró que Litón le había contado claramente todo lo que lo había molestado. El chico afirmó que no había hecho nada malo, mientras que Patrick declaró que el futuro jefe de familia mentía de nuevo, y le dijo que no debía huir de sus responsabilidades, pero que aún era demasiado joven. La mujer, con una voz fría, le ordenó que se callara, ya que no quería escuchar más, porque esa barrera mágica estaba diseñada para proteger contra el enemigo, y debía saber que el campo solo reaccionaba ante el peligro. Después de esto, se volvió hacia Litón y lo abrazó de inmediato, diciéndole que su abuela se había equivocado y que debían estar juntos. Que había mantenido las distancias porque quería que él se convirtiera en un hombre fuerte, capaz de soportar el peso del título de jefe de la familia, y que al final eso había resultado en lo que ahora enfrentaban. Por lo tanto, estaba realmente arrepentida. Afortunadamente, Sofía había salvado a Litón de él, y unos días después. Más tarde, envió una carta destinada al archiduque en la que declaraba que, gracias a él, había reconocido su error. Patrick fue expulsado de la familia y castigado. Litón comenzó a desarrollar sus habilidades y entró en la academia, y cualquiera que fuera el poder que tenía ahora, la mujer no lo podía comprender. Mientras tanto, él se había convertido en el compañero constante del marqués de Abelín, y gracias a que, en lugar de una abuela insuficiente, tenía un tío tan sabio como él, lograron evitar un gran problema. Todo terminó bien. Desde el principio, aquel objeto había sido creado para la pequeña Enrusión, pero afortunadamente también ayudó a otro niño. La heroína estaba indescriptiblemente feliz y orgullosa de su resultado, y ahora mostraba con todo su ser que todo aquello había sucedido gracias a ella, por lo que él debía estarle agradecido. De lo contrario, ¿quién más habría encontrado ese artefacto y lo habría pegado en Patrick? Volviéndose hacia él, le preguntó si después de todo lo que había pasado no podía aceptarla, porque aún no había terminado. Si la mantenía a su lado, lo ayudaría con todo. Ella estaba sorprendida de no haber sido llamada allí para otra cosa. El hombre se sintió incómodo al preguntarle si ahora se prohibiría que la echaran solo porque todo se había resuelto gracias a ella. Pero tras un momento de resignación, declaró que ya no haría más preguntas sobre lo que le había pasado y que podía hacer lo que quisiera de ahora en adelante. La heroína estaba indescriptiblemente feliz. Más tarde, un asistente entró en la oficina y entregó un documento, diciendo que era un informe sobre las circunstancias actuales y la búsqueda de la princesa. Como había ordenado la última vez, era el resultado de la extensión de la cobertura a los países extranjeros. El maestro me agradeció por mi trabajo y me sugirió que detuviera la búsqueda. La zorra estaba sorprendida por esta información. Lo había hecho por ella, incluso cuando su familia lo habría abandonado. Aún así, era la decisión correcta de detener la búsqueda. El asistente se sorprendió por esta decisión, afirmando que ya había recibido la orden de no detenerse hasta encontrarla. A lo que el archiduque respondió que había ordenado detener la búsqueda y que ahora podía estar libre, y se despidieron. Una vez a solas, la heroína comenzó a mirarlo con aire altivo, resumiendo lo que había escuchado.
Todo esto significaba que él la había estado buscando y que, durante todo ese tiempo, solo había estado fingiendo. Era así desde la infancia, y aunque fuera algo tan pequeño, ella le agradecía por no haber cambiado. La zorra lo miraba con placer, y el hombre, avergonzado, le pidió que no adoptara una expresión tan extraña ni lo mirara durante tanto tiempo. A lo que ella respondió, con ligereza, que no podía evitarlo, ya que estaba tan contenta. Ella nunca había imaginado que alguien la buscaría. Ruion era su mejor amigo y también su prometido. Pensaba que lo hacían por su estatus de princesa, y después de ese incidente, su relación cambió por completo. Por eso no esperaba nada, y por eso estaban buscándola. Se sentía muy agradecida. El archiduque se volvió hacia el zorro y le preguntó si realmente pensaba que no lo encontraría, añadiendo que no solo había tomado la forma de un zorro exteriormente, sino que también había comenzado a pensar como uno. Esa insolencia enfureció a la princesa, ya que primero la había elogiado y luego la insultó de inmediato. Sin embargo, también se sintió un poco conmovida porque alguien a quien nunca habría imaginado la había encontrado, y al mirarlo ahora, se preguntaba si siempre había sido tan hermoso. Después de un momento, el hombre dijo que recordaba que, además de él, otra familia la había buscado desesperadamente, la familia del conde Azurdi. Y después de un momento, algo tímidamente, añadió que él la había buscado más que nadie. La heroína estaba sinceramente sorprendida de que su familia la estuviera buscando. Aunque era leal a la familia imperial, no tenía contacto con ellos, y ahora se preguntaba si realmente la estaban buscando, o si más probablemente se trataba de magos oscuros. En ese caso, la teoría de que la estaban buscando estaba justificada, ya que la magia oscura era bastante común entre la nobleza. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Robin, quien entró con un hombre al que presentó como el maestro que entrenaría al zorro, y también mencionó que se había fabricado una correa a medida para ella. La heroína, escandalizada por esta decisión, preguntó con enojo si en Razaan había pensado en todo sin consultarle. Luego se volvió hacia su asistente, preguntándole fríamente si alguna vez le había dicho que hiciera algo así. Él afirmó que sabía que el archiduque cuidaba bien del zorro, pero que la próxima vez, la cicatriz podría aparecer en su cara en lugar de en su brazo, lo cual fue confirmado por el propietario, quien añadió que, tratándose de un animal salvaje, tal vez realmente necesitaba ser domesticado. Pero al cabo de un momento, añadió que despediría al entrenador, ya que él mismo se encargaría personalmente de ella, y que no necesitaba un maestro para eso. Entonces ordenó al hombre que se fuera. Robin le aseguró que entendía sus sentimientos, pero que debía estar seguro de que el animal fuera bien domesticado, en cuyo caso se calmaría. En ese momento, Enrusión le ordenó al animal que le diera una pata, pero la heroína no estaba dispuesta a obedecer, diciendo que no era su cachorro. Después de eso, repitió la orden, diciéndole en secreto que si lo obedecía, ordenaría que le prepararan una comida especial para la cena, y que no tenía otra opción que obedecerle. Después de repetir este truco varias veces, se volvió hacia su asistente y confirmó que ella lo obedecía. Luego, comenzó a acariciar la cabeza del animal, diciéndole que si seguía obedeciéndolo, podrían permanecer juntos sin ningún obstáculo. En ese momento él tuvo la impresión de ser un zorro domesticado. Esas caricias llevaron a la heroína de regreso a los viejos tiempos, cuando era una niña. La chica le preguntó si continuaría siguiéndola y, tras recibir una respuesta afirmativa, le dijo que si planeaba rendirse a mitad de camino, era mejor no comenzar. Pero el muchacho insistió en que no se rendiría, después de lo cual la chica le dijo que, en ese caso, debería seguirla. En ese entonces, Enrusión era más pequeño y débil que ella, y le resultaba difícil vencerla solo con el deseo de ganar. Pero un año después, finalmente logró alcanzarla. En señal de reconocimiento, ella le pidió que le diera la mano, lo cual él aceptó con vacilación. En ese momento, un círculo mágico apareció bajo sus pies y él fue elevado por el aire. La joven, feliz, le dijo que ese era un regalo por su arduo trabajo durante el año. Ahora, al darle la pata, recordó que ya lo había hecho con él antes y no entendía cómo había llegado a ese punto. La princesa empezó a darle la pata y, mientras lo hacía, el maestro decía que estaba haciendo un buen trabajo de entrenamiento.
El asistente no tuvo más remedio que aceptar, pero añadió que vigilaría su relación. Finalmente, todo quedó resuelto, y a partir de ese momento, ella pudo permanecer en el castillo sin preocuparse por las reacciones de los demás. Las sirvientas miraban al animal y comentaron que parecía estar de muy buen humor ese día. En cuanto a su manera de caminar, el animal esperaba que todos lo notaran, pero se limitaron a decir que era adorable. Esos elogios la desconcertaron. Desde que un niño comienza a caminar, se le enseña la etiqueta real, y aunque la caminata esté llena de gracia y dignidad, ser calificada de adorable le resultaba extraño. Sin embargo, creía que el cariño del pueblo hacia ella había vuelto. No podía sentirlo cuando era princesa, pero incluso al observar su reflejo en el cristal, veía que era hermosa en cualquier forma, ya fuera como zorro o como humana. En ese momento, el propietario pasó y le preguntó a dónde iba tan rápido por la mañana. La heroína se indignó por la pregunta, diciendo que, ahora que era la renard oficial del ducado, podía ir a donde quisiera. A esto, él respondió que Litón había venido a saludar antes de entrar a la academia y que ya era hora de que lo encontraran. Primero, el muchacho tomó al zorro en sus manos, le dijo que lo extrañaba mucho y lo llamó Puinca. Poco después, vio a su tío y lo saludó, preguntándole cómo estaba. La heroína se dio cuenta de que definitivamente había cambiado desde la última vez, e incluso había crecido un poco. Después de un momento, afirmó que tenía algo que decirle, quería agradecerle por su ayuda mientras la abrazaba. La heroína le aseguró que debería haber actuado más rápido y que no hacía falta agradecerle por eso, y, después de unos segundos, ella se dio cuenta de que le costaba respirar, por lo que lo empujó con sus patas para que dejara de abrazarla. Ignorándola, el niño se giró hacia el hombre y le preguntó si podía llevar al zorro con él a la Academia de Magia, mencionando que muchas personas llevaban a sus mascotas allí. El hombre le respondió que tenía que pensarlo, y tomando al zorro, le dijo que el camino sería largo, por lo que debía descansar. Mientras los observaba salir de la habitación, la heroína se dio cuenta de que hasta ahora no había encontrado ninguna pista en los libros de magia del maestro, y no querría que Enrusión entregara al zorro al niño. La razón por la que no podía afirmarlo con certeza era que Enron estaba especialmente encariñado con ese niño y casi nunca rechazaba sus peticiones. Ahora, realmente podría enviarla a la academia a petición de Litón. Después de mostrarle la habitación, Enrusión le dijo al niño que partiría mañana y le preguntó si no tenía miedo ni estaba preocupado, a lo que el niño respondió que no, añadiendo que siempre estaba muy interesado en lo que podría aprender allí. El hombre apoyó su deseo, añadiendo que, en eso, se parecía mucho a sus padres, y que cuando fuera a la academia, podría aprender muchas cosas y probar muchas otras, lo que le permitiría desarrollar plenamente su talento. En señal de reconocimiento, le entregó una gran cantidad de libros, diciéndole que eran muy buenos y que debía estudiarlos si quería aprender magia. Luego añadió que el niño debía tener en cuenta que la magia le daría un poder omnipotente que nadie podría quitarle. Al final de sus instrucciones, declaró que no podía entregar a la renard, y cuando Litón oyó eso, comenzó a suplicarle que la dejara ir, asegurándole que Pusinka le obedecía muy bien. El archiduque notó que el niño la llamaba constantemente así, y se preguntó de dónde venía ese nombre. Litón explicó que la renard tenía un pelaje muy suave que parecía una bola de nieve, y por eso la había nombrado así. Añadió que ella lo escuchaba muy bien y que le gustaba el nombre que le había dado, por lo que dijo que cuidaría de ella muy bien. En ese momento, en la habitación de la princesa, ella estornudó, pensando que alguien hablaba de ella. Pensó que debía ser Litón quien estaba hablando sobre la situación. En ese momento, recordó los eventos de ese día, cuando el niño la había seguido y no dejaba de llamarla Fluffy cuando le prestaba atención. Él estaba casi muy conmovido, y ella no entendía por qué la llamaban así, lo que la irritaba. Entonces, se embadurnó los pies con polvo, escribió la palabra no con letras grandes y decidió que Enrusión debía verlo sin falta. Se despertó empapada en sudor, dándose cuenta de que no había notado cómo se había quedado dormida y que ya era de mañana. Mientras esperaba a Enrusión, se había dormido de repente por alguna razón. Cualquiera diría que no estaba allí en ese momento. Ella supuso que quizás no había visto el mensaje que le había dejado.
El animal no sabía qué haría si lo llevaban a la academia. En ese momento, un hombre sentado a su lado, que estaba leyendo un periódico, notó que ya estaba despierta y le dijo que era hora de prepararse, que irían a Leayton. Ella se escandalizó al darse cuenta de que habían decidido dárselo al joven. Más tarde, ya estaba sentada sobre su equipaje, reflexionando sobre los próximos eventos. Habría demasiados dioses adicionales en la academia, lo que le impediría estudiar magia negra, obligándola a escapar y encontrar otro camino. Un poco más tarde, un alegre muchacho llegó corriendo, preguntando cómo había dormido el zorro y añadiendo que Fluffy se veía muy bien por la mañana, lo que avergonzó a la princesa, ya que estaba a punto de escapar, y él la hacía sentir culpable. El archiduque le explicó que la joven no se llamaba Pusinka, a lo que él respondió que al animal le gustaba ese nombre y que debían cambiarlo. Ella sacudió la cabeza de un lado a otro, mostrando con toda su expresión que no le gustaba ese nombre. En ese momento, él la tomó en sus manos afirmando que era su regalo, y el zorro en sus brazos comenzó a preocuparse, pues no creía que simplemente pudieran ofrecerla, ya que no podría ni escapar si las cosas seguían así. El hombre le pidió que intentara ser amiga de él en el camino a la academia. En ese momento, la heroína ya había aceptado, cuando de repente un sirviente apareció detrás de ella con un cachorro, y el tío lo presentó como un perro que protegería al muchacho y lo ayudaría en muchas cosas, como un buen amigo y guía espiritual. Layton estaba muy feliz de recibir ese regalo, y la heroína suspiró aliviada al darse cuenta de que habían decidido conservarla. Luego, ordenó al perro que se hiciera amigo del chico, diciendo que se convertirían en grandes amigos, e Illy, como si la comprendiera, reaccionó. En ese momento, el maestro le cubrió los ojos y le ordenó que dejara de mirar así si no quería quedarse como Pusinka por el resto de su vida y vivir con el niño. Pero ella solo quería comprobar algo, decidiendo en ese instante que simplemente iba a rendirse. Después de terminar los preparativos, Laten subió al coche y declaró que estudiaría mucho y que la próxima vez mostraría sus progresos. Enrusión le aseguró que lo esperaría, que si necesitaba algo, ayudaría a todos, y que si podía, vendría durante las vacaciones. Al despedirse, le deseó a Pusinka que fuera feliz, y ella se dio cuenta de que la próxima vez recuperaría definitivamente su forma humana y se encontrarían como hechicero. Durante el día de ayer, Enrusión había dicho que no podía darle el zorro al niño porque era muy importante para él, y tal vez ahora no lo entendía, pero todo importaba desde el principio. Y si él se encontraba con alguien que le era querido, debía desarrollar su poder para protegerla. En la caleza, Litón comprendió un poco las palabras de su tío, acariciando al cachorro y pidiéndole que cuidara de él. Le aseguró que ahora era su primer amigo, que era parte de su familia y que siempre lo protegería. Mientras miraba el carruaje desaparecer, la heroína estaba triste porque también se había ido. Detrás de ella, escuchó una voz llamando su nombre, Ara. Sorprendida, se dio la vuelta. El hombre le preguntó si le gustaba ese nuevo nombre. Entonces, comenzó a indignarse, preguntando con ira por qué nadie en esa familia tenía sentido para los nombres. Después, Enrusión, en su oído, afirmó tranquilamente que no podía dejar de llamarla así, y unos momentos más tarde añadió que tal vez debería hacerlo. Estas palabras asustaron al animal, y en un instante él volvió a llamarla Ara, pero esta vez, tristemente, ella lo aceptó. Robin, que estaba cerca, comentó que finalmente el zorro tenía un nombre, pero que él prefería Fluffy. El dueño respondió que no era solo un buen nombre, sino un nombre muy bueno. En ese momento, las sirvientas felices dijeron que ese nombre le quedaba muy bien y que lo usarían a menudo, pues parecía que el archiduque realmente apreciaba a Ara. Un poco más tarde, Anessa se acercó a ella, también llamándola Ara, y le extendió la mano, pidiéndole que se acercara a ella en ausencia de su marido, asegurándole que cuidaría muy bien de ella. La joven estaba tan abrumada que no pudo contener sus sentimientos, así que simplemente dijo que le gustaba mucho Ara. El zorro la miró a los ojos y en ese momento se dio cuenta de que ser un zorro no era tan malo. Cuando era una princesa, nadie la quería. Quizás esto solo sucedía porque estaba en forma de zorro, pero lo más importante era que Enrusión no la odiaba. Afortunadamente, eso era lo que más le molestaba.
Fue entonces cuando él ordenó a todos los presentes que, a partir de ahora, todos, excepto él, la llamarían simplemente Lisa, lo que indignó a las sirvientas, quienes insistieron en que también querían llamarla Ara. Las sirvientas, al darse cuenta de la seriedad de las intenciones del maestro, preguntaron si podían tener una segunda opción, pero él no les permitió hacerlo, diciendo que no había opciones ni apodos, y que simplemente la llamaran Calva. A la heroína no le molestó el apodo, lo que la sorprendió, pues no esperaba que él fuera tan mezquino con algo así. El nombre Ara se convirtió en un secreto que solo Enrusión conocía. Finalmente, después de haber perdido un zorro, decidió que debía encontrar un nombre, y en un instante, sin pensar, ese nombre apareció en sus labios. Decidió mantener en secreto ese nombre para siempre. Un día, como de costumbre, la princesa observaba a los sirvientes, que por alguna razón estaban sorprendentemente caprichosos ese día, y ella tenía mucha curiosidad por saber por qué. ¿Por qué todo el mundo estaba tan ocupado hoy? De repente, alguien entre la multitud dijo que el tiempo pasaba muy rápido y que hoy era el aniversario de la fundación del Estado. Con una alegría sincera, ella se dio cuenta de qué día era y no entendía cómo había podido olvidarlo. El día de la fundación es el día más importante del imperio, y la familia imperial se prepara para este evento con la mayor diligencia y dedicación durante todo el año, ya que es una oportunidad para alabar la gloria infinita del Imperio Leonia. El archiduque de Asia, como representante de la familia más influyente del imperio, siempre ha estado presente en esta celebración. Todo esto significaba que Enrusión también estaría presente en el banquete, ya que es uno de los magos más grandes del imperio, y simplemente no podía faltar a la fiesta de la fundación del imperio. Al entrar en su oficina, Isitilla escuchó un diálogo entre el asistente y Enrusión, en el cual este último aseguraba que el archiduque debía asistir al banquete en honor de la fundación del imperio, y le garantizaba que él también estaría presente, por lo que debía asegurarse de que todo saliera bien. La heroína pensó que esta era su oportunidad. Saltó sobre la mesa, sorprendiendo a todos, y luego atrajo la atención del hombre, mirándolo con ojos brillantes, esperando que él entendiera lo que ella quería. Al principio, no entendió qué pasaba, pero luego se dio cuenta y le preguntó si aún quería acompañarlo, a lo que ella respondió con alegría, pidiéndole que la llevara con él al banquete en honor de la fundación del imperio, ya que se celebraría en el palacio y ella debía estar presente. El hombre respondió brevemente, no, lo que enfureció al animal, ya que ella quería saber por qué. Él le explicó que nunca había llevado animales a un banquete, lo que la indignó aún más, diciendo que no era realmente un animal, y que, además, otros nobles a menudo llevaban los suyos, por lo que no podía hacerle esto de improviso. Ya que ella tenía una buena razón. La familia Azurdi la había estado buscando durante meses, y aunque él nunca había tenido muchos vínculos o contacto con ella, si su intuición se confirmaba y se trataba de magos oscuros, seguramente harían algo durante el día de la fundación del imperio. La heroína pensó que debía investigar y detenerlos de alguna manera si se le daba la oportunidad. Quizás incluso podría encontrarse con su único pariente de sangre, su hermano, que ahora es el emperador. Así que se volvió hacia Enrusión y le dijo que iría con él, pasara lo que pasara. Él, a su vez, se sintió incómodo con esa mirada, y en general no entendía cómo un zorro podía tener esa expresión, por lo que estaba preocupado. El presentimiento de Enrusión se hizo realidad, y la princesa lo siguió durante todo el día, molestándolo de todas las maneras posibles, ya fuera estropeando documentos importantes, ya fuera colocándose bajo sus pies durante una pelea, en el comedor o en su oficina, ella le pedía insistentemente que la llevara. El dueño le dijo que todos esos intentos serían inútiles y que debería dejar de hacerlo. Entonces, se apartó de él y lo miró, pensando en otra forma de convencerlo para que la llevara con él. En unos segundos, un brillante plan le vino a la mente, declaró que cambiaría de táctica. La zorra saltó sobre las rodillas del hombre, su último recurso sería el operativo de Encantó. Cuando él era niño, le gustaba tanto la apariencia de los zorros que incluso se enamoró de ellos, y esta vez ella decidió usar la misma táctica. El animal se puso sobre sus patas traseras y comenzó a pedirle con dulzura que la llevara. El archiduque entendió sus intenciones, no quería ser echada. Pero en lugar de ceder, él decidió no acariciarla.
La heroína aceptó el desafío, diciendo que vería cuánto tiempo podría resistir. No duró mucho, su mano se tensaba y se relajaba, y en menos de un minuto se rindió, posando su mano sobre el animal. Dijo que había perdido y que podía hacer lo que quisiera, lo que hizo feliz a la heroína, ya que finalmente podría regresar a su hogar, a su ciudad natal y a su palacio. Un momento después, él le hizo una pregunta. Henrion le preguntó qué es lo que realmente quería, ya que la princesa nunca había querido asistir a un banquete en el Palacio Imperial, lo que significaba que necesitaba algo más. En ese momento, ella deseaba que él fuera más perspicaz. Necesitaba encontrar a aquellos que practicaban la magia negra, y para ello, el banquete era el medio más confiable. Pero no podía decirle algo de lo que no estaba completamente segura, y era peligroso. De todos modos, estaba triste por no poder comunicarse con él. Viendo la pluma y la carta frente a ella, estaba segura de que eso funcionaría. Intentó escribir algo con el bolígrafo, diciendo que necesitaba ir a buscar algo al palacio de la princesa, pero que no podía decirle exactamente qué, al menos por el momento. El archiduque aceptó, pero añadió que, a cambio, él tenía una condición para llevarla. No conocía todos los detalles, pero tenía algunas ideas. Con un chasquido de dedos, propuso inventar una señal secreta. Esa era su condición, él podría asistir al banquete con tranquilidad si tenían algún medio de comunicación básico. La heroína estuvo de acuerdo, y Enrusión, satisfecho, comenzó diciendo que solo debía llorar en caso de emergencia, lo que desconcertó de inmediato a la princesa. Le sugirió que llorara cada vez que hubiera una emergencia, a pesar de que nunca había llorado en su vida delante de otras personas. Luego, cuando ella necesitaba ayuda, él hizo una pausa extraña. Y al cabo de unos momentos, la zorra se dio cuenta de que él había decidido burlarse de ella bajo el pretexto de crear un medio de comunicación. Y bien, un poco más tarde, ella debería golpearlo. En ese momento, Robin entró en la habitación y una imagen extraña se presentó ante él, un zorro estaba colgado de la cara de su dueño. Estaba a punto de golpearlo, pero estaba tan asustado que decidió automáticamente huir. El archiduque hizo saber a su asistente que llevaría a Ara al banquete y luego le pidió al zorro que lo soltara. Robin lo observó en silencio, incapaz de recordar cuando su maestro se había vuelto un hombre tan misericordioso. Pasaron unos días y la heroína se miró en el espejo, admirando su belleza. Lo más importante era que su atuendo llamaba la atención, lo que le facilitaría las cosas en el banquete. Ella eligió su vestido con tanto esmero no solo porque regresaba a casa, al Palacio Imperial, por primera vez en 6 meses, sino también porque siempre había desempeñado un papel importante y valioso el día de la fundación del imperio, como la génesis de esa época. La princesa demostraba una magia que ella misma admiraba, mostrando al pueblo del imperio la gloria infinita de ese estado y siempre iluminando el país con su magnífica presencia. Por eso, vestirse lujosamente era algo común para ella. Ahora elegía una broche con la sirvienta, y la heroína se sentía feliz porque, en ausencia de Anrusión, era la primera persona con la que podía mantener un diálogo. Ella le decía que se vería muy hermosa. Al mirarse en el espejo, estaba satisfecha con todo, y la criada se sentía halagada, diciendo que todo le quedaba muy bien y que haría lo que fuera necesario para que la señora Baldi fuera la más brillante del banquete. Solo había traído los mejores accesorios, y ella no se lo esperaba, ya que todo era de la más alta calidad. Ahora se sentía un poco conmovida, y aunque todo eso parecía más modesto de lo habitual, seguía viéndose muy bien. Enrusión lo notó y se dio cuenta de que ella parecía bastante emocionada, aunque había una razón por la que no quería llevarla a ese banquete. Durante los 6 meses anteriores, el imperio había tratado de borrar su existencia, y lo que ella pensaba que era natural en su papel de princesa desaparecería. No sabía si podría soportar ese tipo de realidad. Era la víspera del banquete, y la heroína decidió que debía pasar una buena noche de sueño antes del evento. Enrusión, que estaba a su lado, le preguntó tranquilamente si iba a salir así, refiriéndose al estado de su cabello. La princesa confirmó, dándose cuenta de que no se veía como debería. El hombre le aseguró, sonriendo, que podía contar con él para eso y que la lavaría correctamente antes de salir.
La zorra se sorprendió por esta idea y le aseguró que no quería que él lo hiciera, pero él no le prestó atención. Así que ella pidió que no fuera él y que le dijera a Anessa que lo hiciera, y lo llevaron incluso. Si ella estuviera en la forma de un zorro, sentiría una gran vergüenza. Al día siguiente, había un banquete y la princesa estaba decidida a triunfar. Ella quería mucho a la sirvienta, la comprendía mejor que a nadie. Así que, cuando recuperó su cuerpo, la heroína decidió tomarla como dama de honor, aunque aún estuviera en el cuerpo de un zorro. La joven sentía que hoy era su regreso como princesa, y quizás era porque era extremadamente educada. La dama de compañía, muy conmovida, declaró que al mirarlas a ambas, veía que estaban en perfecta armonía la una con la otra, lo que Robin confirmó, añadiendo que nunca lo había notado antes. Al tenerlas frente al espejo, le pidieron que lo constatara por sí mismo. La sirvienta le aseguró que cuando Madame Baldi estaba cerca de él, el maestro brillaba aún más, y Madame Baldi también. La heroína se limitó a mirarlo con aire desafiante, pensando en la belleza de su cuerpo ahora. Enrusión comprendió lo que ella pensaba sin siquiera mirarla. Era hora de dirigirse al palacio. La princesa no podía esperar regresar allí en la forma de un zorro y nuevas sensaciones la invadieron al mirar el pasillo del salón de banquetes donde jugaba cuando era niña. Lo que más le gustaba de esa ciudad era el por del emperador fundador, con el cual se llevaba bien. Ahora que era mayor, había perdido todo interés por ese lugar. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que todo eso era extraño. Lord Crew ya estaba en el salón y decidió preguntarle algo, sabiendo que, incluso si se encontraba con alguien familiar, debía pretender no conocerlo y no pasear sola por ningún lado. Si era posible, siempre debía permanecer con él y, sobre todo, no atraer problemas. La zorra le aseguró que no hubiera querido que eso sucediera, pero que si algo ocurría, no había nada que hacer, así que se disculpó de antemano mientras se adentraban en la sala. La gente empezó a prestarles atención y dos mujeres notaron la brocha en la cabeza del zorro, reconociendo que era una joya que el maestro solo hacía una vez al año. Agregaron que, aunque el zorro formaba parte de la familia del archiduque, era absurdo regalar un objeto de tal valor. De repente, una mujer se acercó al hombre, preguntando si realmente era el zorro del que se ocupaba. De pronto, a su lado, escucharon voces descontentas, como si fueran a hablarle primero, y valía la pena arriesgarse a decirle algo primero. La mujer se presentó como la hija del marqués de Francián, afirmando que el zorro era muy lindo y pidiendo permiso para acariciarlo nuevamente. El hombre respondió que primero debía obtener su permiso, pero la mujer extendió la mano sin esperar la autorización. Esta impudencia enfureció a la princesa, que silbó con rabia hacia la aristócrata. Lo que la asustó, y pretendió que este zorro era extremadamente feroz. A lo que Enrusión respondió que, si no la tocaban primero, no mordería a nadie, ya que tenía frente a ella a un zorro que desconfía de la gente. La mujer se alejó avergonzada, y en ese momento el zorro percibió las voces descontentas de personas que afirmaban que el banquete de este año carecía de brillo en comparación con el del año anterior. Decían que la princesa ya no estaba, que tenían la impresión de estar asistiendo a banquetes en otro país, y que el día de la fundación del imperio parecía tan sombrío y tan ordinario que se sentían deprimidos. Tales actitudes hicieron enojar a la princesa, pero ella comprendía perfectamente que una celebración sin ella no era una celebración. Decidió dejarlo pasar y, así, pretextando que valía la pena animar un poco el ambiente del banquete, se bajó de su hombro. Cuando le preguntaron a dónde iba, el animal aseguró que quería añadir un poco de picante a ese banquete. La heroína corrió al jardín en busca de un buen objeto y rápidamente encontró una flor mágica que se decía contenía un poder especial. Si se tocaba suavemente, toda la sala debería quedar cubierta de esas flores. De repente, algo comenzó a brillar en el cielo, y la heroína comprendió que algo más estaba empezando. El emblema del imperio apareció en las estrellas brillantes y el zorro quedó fascinado por el espectáculo, como si la Vía Láctea se derramara del cielo. Aparte de ella, el único que podía utilizar esa magia era Enrusión, pero él no era un maestro de ese tipo de magia y, por lo tanto, nunca la había utilizado sin propósito. Incluso cuando su padre le había pedido hacerlo,
él había rechazado educadamente, diciendo que habría parecido demasiado arrogante de su parte. Ahora ella estaba muy interesada en el propósito de esa magia y si estaba destinada para ella. Sin embargo, al regresar al salón de banquetes, no pudo preguntarle nada. Él le preguntó si la heroína lo había visto, y en ese momento se dio cuenta de que todo eso había sido hecho para ella. Parecía tener piedad de ella, pero no era momento de emocionarse, ya que tal vez nunca tendría otra oportunidad como esa y hoy debía aprender lo máximo posible. Corriendo entre la multitud, escuchaba lo que decía, pero todavía no oía nada interesante. Muchos rostros le eran familiares, pero no podía confiar en ninguno de ellos. Ella era la hija mayor del marqués Laterne, que quería convertirse en una flor de la sociedad. Y como el estado de su prestigiosa familia se deterioraba, se convirtió en la sirvienta de la princesa y utilizó su nombre para ganar influencia y así ocupar una posición más alta en los círculos sociales. Hoy estaba claro que ella se había elevado más, pero, por otro lado, el lugar de la princesa bajo el trono había desaparecido hace tiempo, y las flores con las que decoraba la sala en cada banquete ya habían sido reemplazadas, como si todo el mundo simplemente esperara que ella desapareciera. En la primera vida que vivió después de ser trasplantada a este mundo, murió por la maldición del odio compartido. Antes había dado por sentado que nadie la amaba, pero ver esto con sus propios ojos fue su error. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por ver el video. No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana para que no te pierdas las actualizaciones.